Listo, buenas noches chicos, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de básicos de binarias. El día de hoy vamos a hablar de unos temas bastante importantes en esta parte de la operatividad en binarias para que estén bien pendientes y abran sus oídos y su entendimiento. Y cualquier duda que tengan, obviamente recuerden que me pueden interrumpir, me pueden preguntar e inmediatamente miramos para resolver las dudas que tengan. ¿Listo? Les voy a compartir por acá la pantalla. Confírmenme, por favor. Ah, espérenme que se me fue. Confírmenme, por favor, si están viendo la presentación. Perfecto. Bueno, chicos, hoy vamos a ver cuatro cositas muy puntuales, pero que son muy importantes para nosotros poder aprender a operar binarias en cualquier momento. ¿Listo? Lo primero que nosotros vamos a hablar el día de hoy son los horarios que tenemos que tener súper pendientes en nuestra cabeza para poder saber en qué momento nosotros entramos a operar una sesión de binarias. No sé si ustedes se han preguntado por qué siempre las operativas de binarias como más populares, más generales, las hacen siempre en los mismos horarios, a las 7 de la mañana, entre 9 y 10 de la mañana, a las 12 de la noche, más o menos a esas mismas horas, siempre son las sesiones operativas más frecuentes de los equipos pues como más reconocidos, ¿cierto? ¿Se han preguntado por qué es o ya saben por qué es? Cuéntenme. ¿No saben? Chicos, ¿se durmieron? ¿Están dormidos? Yo sé que está tarde, pero aquí estamos. Perfecto, porque a esa hora están abiertas dos bolsas al tiempo. Es mejor operar en esos horarios. Perfecto, es una de las razones porque es la hora en la que están abiertas todas las bolsas o mercados. Perfecto. Entonces yo acá les voy a mostrar una cosa que yo creo que sería muy chévere que le tomaran un pantallacito y lo guardaran porque va a ser algo que les va a servir a ustedes para tener súper presente en los horarios en los que ustedes van a tener una mejor volatilidad del mercado para tener unas mejores operativas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las principales bolsas en los que nosotros nos vamos a mover para poder operar? Son cuatro: Sydney, Tokio, Londres y Nueva York. ¿Sí? Este horario, digámoslo así, lo hace obviamente en el horario de Colombia. Ya pues obviamente yo sé que tenemos algunos compañeros que están en otra parte, pero simplemente es hacer la conversión. Y aquí ustedes pueden ver en qué horarios están abiertas las sesiones de Sydney, de Tokio, de Londres y de Nueva York. Sydney, por ejemplo, está abierta entre las 9 de la noche Colombia y las 6 de la mañana Colombia, ¿sí? Tokio abre a las 11 de la noche Colombia, cierra a las 8 de la mañana. Londres abre a las 7, cierra a las 4. Y Nueva York abre a mediodía y cierra a las 9 de la noche. ¿Listo? Esos son los horarios en los que se mueven los principales mercados del mundo. Ahora, ¿por qué se hacen más sesiones en los horarios de la mañana? O sea, entre 7 y 10 de la mañana más o menos, y a las 10 de la noche, porque miren que coincide a las 7 que están abiertas acá dos sesiones, se me solapan dos sesiones, y entre 10 y 11 empieza a haber la volatilidad de la apertura de Nueva York y está abierto Londres. Entonces esos son los horarios en donde hay más movimientos en el mercado y donde se puede ver más volatilidad y mucha mejor movimientos de las divisas, que respeta más las tendencias y se puede operar muchísimo mejor. Ahora, hay cosas que hay que tener en cuenta en cada sesión del mercado y no en todas las sesiones se opera igual.
No todas las sesiones tienen las mismas divisas abiertas, no todas las sesiones mueven los mismos pips en las mismas divisas y no todo es igual. Entonces hay ciertos tips que les voy a dar acá de cada sesión para que también lo tengan muy pendiente. ¿Listo? Por ejemplo, la sesión de Nueva York en horas de la mañana tiene más volatilidad y respeta más las tendencias. En horas de la tarde ya no es como tan chévere operar en la sesión de Nueva York porque baja la volatilidad y ya no se recomienda tanto operar en esta sesión. Esa sesión, la de Nueva York, mueve el 20% del dinero, de todo el dinero que se mueve en Forex en el mundo, ¿sí? Y los pares que más se mueven en estas sesiones son la libra dólar y el euro dólar. Entonces son los que más se van a mover y los que generalmente más se transan en esta sesión. En la sesión de Tokio se mueve solamente el 6% del dinero de todo el mundo en Forex. Es un mercado más lento. Y curiosamente, el par que más se mueve no es el de su moneda más fuerte, que es el yen, sino que el que más se mueve es el dólar franco. Mueve más o menos 100 pips en promedio en la sesión. Y el que menos se mueve es el euro dólar, para que lo tengan muy presente, que en esa sesión no es como muy bueno operar el euro dólar. ¿Listo? En Sydney es la que menos dinero mueve, es la sesión que mueve solamente el 4% del dinero de todo el mundo en Forex y es un mercado que es muchísimo más lento. Y en Londres es la que más dinero mueve en el mundo, mueve el 35% del dinero del mundo en Forex y el par que más mueve es el dólar franco, mueve 121 pips aproximadamente en toda la sesión, pero también mueve muy bien la libra dólar, mueve más o menos 100 pips, el dólar yen también se mueve muy bien y el euro dólar también se mueve muy bien. Entonces estas cuatro divisas son muy buenas para operar en esta sesión. Ahora, chicos, bueno, espérenme un segundo. Con respecto a los mercados y a las sesiones, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O quedó todo clarito? Muy bien. Vamos a seguir entonces con otro tema que yo sé que también les ha generado algunas dudas y vamos a mirar entonces si logramos resolver esas dudas con esta explicación. Vamos a mirar el tema de las temporalidades. ¿A qué me refiero con las temporalidades? Hay varias formas de mirarlo. Las temporalidades depende de si ustedes están hablando del tiempo a analizar y el tiempo a operar. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esas diferencias. Yo acá les hice este diagrama, digámoslo así, este esquema, para que entendamos que en una vela de 1 hora se pueden contener varias velas de 30 minutos, varias de 15 minutos, varias de 5 minutos y varias de 1 minuto. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes van a analizar para empezar a hacer una operativa de binarias, ustedes tienen que pensar en analizar en una temporalidad un poquito más grande para tomar decisiones y operaciones en temporalidades más pequeñas. Entonces, si ustedes están analizando, por ejemplo, a 15 minutos, por decir algo, lo ideal es que ustedes tomen entradas más o menos en velas de 5 minutos, pero tomando operaciones más o menos a 15 minutos, que es a lo que ustedes estaban analizando, para que el análisis que ustedes estaban haciendo se cumpla. ¿Listo? Entonces uno analiza en temporalidades más grandes para ver cómo se está moviendo el mercado, pero la decisión la toma con velas más pequeñas. Generalmente, las que más utilizamos en binarias son análisis a 5 minutos más o menos y decisiones a 1 minuto para tomar operaciones más o menos entre 1 y 5 minutos, ¿sí? Dependiendo de la estrategia que uno tenga, de la operativa que uno tenga. Pero hay personas que analizan a 15 minutos y toman entradas a 5 minutos, a 10 minutos, ya eso pues depende de cada estrategia. Pero lo importante acá es que tengan en cuenta que uno analiza en grande para tomar decisiones en más pequeño. ¿Listo?
Claro con las temporalidades, chicos. ¿Tienen alguna duda con las temporalidades en la parte de binarias? Perfecto. Vean que son temas muy puntualitos, pero son temas que a todo el mundo le han generado algunas dudas y que generalmente esto genera tropiezos a la hora de operar. Entonces, si tienen algún problema con alguna duda con este tipo de temas, no duden en preguntarlo, chicos. Entonces, yo les voy a compartir por acá, regálenme un segundo. Yo abro por acá mi IQ Option. Y les voy a mostrar entonces cómo podemos ver esa parte de las temporalidades, perdón, en el gráfico real. ¿Listo? Es muy diferente si yo miro una gráfica de velas a 30 minutos, que es lo que yo tengo acá, ¿sí? Perdón, a un minuto, perdón, a un minuto, que es lo que generalmente se analiza para hacer una operativa normal en binarias, pero miren que hay velas hasta de 5 segundos. Entonces yo puedo ver velas tan rápidas como de 5 segundos. Si ustedes ponen las velas de 5, esto es una locura. Velas de 5 minutos es como para uno enloquecerse. Miren eso cómo se mueve, o sea, eso es una cosa loca. No conozco la primera persona que analice a 5 segundos, pues, pero existe la opción de analizar a 5 segundos. ¿Listo? ¿Por qué no se utiliza el análisis a 5 segundos? Porque más o menos es un electrocardiograma, sí. Porque esas velas de 5 segundos, como se mueven tan rápido, generan muchos gaps, se generan muchas velas que no tienen casi cuerpo en muchas oportunidades, generan muchos dojis como que en realidad no son dojis y eso genera miles de dudas. Entonces, en realidad, esta temporalidad de análisis pues no es como la más utilizada. Generalmente para hacer pues como las estrategias más utilizadas se usan desde velas de un minuto, que ya pues es una cosa un poquito más prudente, pero si ustedes quieren ver ya un mercado más tendencial, mirar una tendencia del mercado en general, ver bien cómo está desarrollándose la tendencia de un mercado, muchachos, hay que mirar en grande, mirar una tendencia más amplia. Entonces ustedes pueden mirar, no sé, a 30 minutos, por decir algo, ¿sí? Y ustedes aquí ya pueden mirar, es que este mercado viene como un alcista, pero acá se consolidó, entonces ahí uno ya toma decisiones de si opera o no opera, ¿cierto? Ya entonces ahí es donde uno tiene que entrar a tomar decisiones. ¿Listo? ¿Cuál recomiendo? Depende, Anita, porque todo depende de qué estrategia estés utilizando. Yo, por ejemplo, para las estrategias que utilizo, que generalmente son flag y acción de precio, analizo a 5 minutos para entrar en velas de 1 minuto a 3 minutos y 2 minutos casi siempre. Pero casi siempre analizo a 5 minutos para entrar a 2 y 3 minutos. Listo. Entonces, a 5 minutos, que es lo que la mayoría de gente analiza, uno puede tener una tendencia un poquito más clara. Listo. Pero entonces la idea es que tengan súper claro que depende de el tiempo que ustedes le pongan a las velas, ese tiempo es el que representa cada vela, o sea, cada vela de estas, en este caso, son 5 minutos del mercado. Entonces yo acá tengo 5, 10, 15, 20, 25 minutos que el mercado estaba en tendencia alcista. ¿Listo? Y así puedo empezar a analizar mis entradas dependiendo de la estrategia que vaya a utilizar. Listo. ¿Alguna duda, chicos, con esta parte de las temporalidades? Para que pasemos a lo siguiente. Perfecto. Listo. Entonces, regálenme, yo vuelvo.
a la presentación y continuemos entonces acá. Chicos, hay otra cosa que nosotros nunca podemos dejar de lado. Nunca podemos dejar de lado ni para Forex ni para binarias, que mucha gente cuando empieza a operar binarias esto se le olvida y esto nunca lo podemos dejar de lado y es el análisis fundamental. El análisis técnico es súper importante, aprender a utilizar los indicadores, aprender a utilizar el broker, aprender a hacer las gráficas las gráficas en el gráfico, eso suena muy redundante, pero bueno, a rayar el gráfico para poder ver cómo va la tendencia. Todo eso es muy importante, ¿cierto? Pero si ustedes no saben hacer un buen análisis fundamental, no hacemos nada, porque todas las estrategias se les van a ir en contra, no les van a funcionar y ustedes no van a saber qué pasó. ¿Listo? Entonces es muy importante que el análisis fundamental siempre lo tengan presente y lo cojan como un hábito, hacer siempre un análisis fundamental antes de empezar a operar. ¿Cómo se hace un análisis fundamental? Es supremamente fácil, pero tiene su ciencia. Lo primero que hay que hacer es escoger una página que a ustedes les guste y que se acomode a ustedes. Yo les puedo recomendar estas dos con las que nos ha ido bien, nos parece que son buenas y muestran las noticias actualizadas y de más importancia en el mercado. ¿Listo? Entonces, en Investing o en Forex Factory, ustedes encuentran todas las noticias que ustedes pueden ver que pueden afectar el mercado en ese momento pues en el que ustedes están e incluso varias fechas más allá en la hora pues que ustedes estén. Súper importante, chicos, revisen que la hora de la página coincida con la hora en la que ustedes están. Ahorita les voy a mostrar las páginas cómo son para que miren cómo se configura la hora y puedan estar pues como más ubicados. Pero muy importante que estén con la misma hora de su país para que no estén mirando una noticia que ya pasó o que va a pasar en 3 horas y estén ahí todos confundidos. ¿Listo? Y tercero, miren el tipo de noticia. No todas las noticias tienen el mismo impacto, ¿sí? Es muy diferente que vaya a hablar el presidente de Estados Unidos, que generalmente siempre tiene impacto en todo, ¿sí? A que vaya a hablar cualquier otra persona de cualquier otra parte del mundo y sea simplemente un discurso anunciando cualquier otra cosa. Ahorita miramos pues como de qué les podemos estar hablando, que eso generalmente no tiene un impacto inmediato, ¿sí? Los discursos, los que se anuncian como discursos, no siempre tienen efecto inmediato. Entonces esas cositas hay que cogerlas como con pincita y no siempre se afecta de una. Otra cosa, por ejemplo, todos los miércoles en las mañanas, cerca de las 10 de la mañana, siempre hay noticias sobre el petróleo. Y todo eso, toda la parte del petróleo, siempre influye sobre la moneda canadiense. Entonces, esas noticias del petróleo hay que ponerles mucho cuidado porque a veces son bastante importantes y afectan bastante las divisas. Y la otra es que hay que mirar la correlación de las monedas con las noticias. Entonces, si ustedes ven, perdón, sí, de las monedas con las noticias y de las otras cosas que uno opera, como por ejemplo el oro. Si ustedes ven una noticia del dólar, eso siempre va a tener influencia en el oro, siempre, porque el dólar y el oro siempre van ahí relacionaditos. Entonces, si ustedes ven una noticia que va a afectar bastante el dólar, pilas con ir a operar en oro, que esa vaina se les come la cuenta. Listo. ¿Qué tenemos que saber nosotros? ¿Cuál es la volatilidad de la noticia? Hay unas páginas que las cuentan con estrellitas, hay otras que son carpeticas, ahorita les muestro. Y si son 3 estrellas es que tiene mucha volatilidad, mucha importancia. 2 no tiene tanta y 1 es bien bajita. Entonces, todo depende de lo que ustedes vean que va a pasar cerca a la hora que ustedes van a operar para que tomen la decisión de si van a operar o no. ¿Cuál es la recomendación? Si ustedes apenas están empezando, si apenas van a empezar a operar y no tienen ni idea de cómo coger estas páginas de noticias y analizar una parte de noticias, muchachos, eviten operar si hay noticias cercanas a la hora de su operativa. ¿Por qué? Porque se les puede ir en contra la operación de Forex o de binarias, cualquiera de las dos. ¿Listo? Entonces, eviten operar unos 5 o 10 minuticos antes de la noticia y unos 5 a 10 minutos después de que pase la noticia.
para que no tengan problemas con eso. ¿Listo? Les voy a mostrar, chicos, la página de noticias. Regálenme un segundo, yo la abro. Ay. Espérenme, que esto acá está enloquecido. Voy a abrir las dos páginas para que las podamos ver y vean la diferencia entre las dos. ¿Listo? Entonces, acá les voy a mostrar la primera que les conté, que era Investing. ¿Están viendo mi pantalla o todavía no? Esperen, que es que aquí no me aparece así. Ya sí me aparece el cosito. Listo. Entonces, esta es Investing. Listo, que es la primera de las páginas que les mostré acá en la presentación, que es la página de noticias. Esto les va a salir lleno de publicidades y esto es una cosa pues llena de publicidades, pero lo importante es aquí abajito, ¿cierto? Bueno, ustedes entran en Investings y entran a calendario económico. Listo, yo ahorita les paso el link por el chat para que lo puedan guardar. Listo, por si no lo tienen. ¿Dónde se configura la hora de las noticias? Miren que acá, arribita, de donde sale todo el calendario, acá dice hora actual. ¿Listo? Ustedes abren ahí y les abre todo el listado de horarios del mundo. Busquen su hora, ¿sí? La de nosotros es esta, GMT-5 Bogotá, Lima, Quito. Entonces ahí ya les cambia la parte del calendario y ya ustedes pueden mirar en su horario en qué noticia van. ¿Listo? Entonces yo pues no voy a perder, por ejemplo, mi tiempo. Si voy a operar en este momento, por decir algo, mirando las de la madrugada o las de la mañana, yo voy a ir a mirar en las que estamos en este momento. Por ejemplo, en este momento no hay noticias, estamos bien. Miren que hubo noticias hasta las 6:30 de la tarde del yen. ¿Sí ven? Miremos, por ejemplo, qué pasa mañana. A ver qué va a pasar mañana. Miren, a partir de la medianoche empiezan a haber noticias, ¿sí? Acuérdense que el mercado no para y las otras bolsas del mundo empiezan a funcionar en la madrugada. Entonces, en la madrugada tienden a haber noticias de las otras monedas. Entonces, miren, por ejemplo, a la 1 de la mañana hay una noticia del euro, por acá a las 5 de la mañana hay otra, y miren que son de 2 estrellitas, por acá a las 3 de la mañana hay varias de una estrella, ¿sí? ¿Qué es otra cosa que ustedes deben mirar? Por lo menos en esta página. Ahorita les muestro Forex Factory. Ustedes acá, además de ver obviamente la hora de la noticia, a ver a qué horas es que va a ser esa noticia y de mirar la importancia de la noticia, que es lo que les contaba, si es de 1, 2 o 3 estrellitas, ustedes van a mirar de qué se trata la noticia, por si ustedes saben pues de qué se trata y saben en qué puede afectar, pues obviamente van a tener más información. Entonces ahí pueden abrir la noticia y la pueden leer y van a mirar la previsión y el anterior. ¿De qué se trata la previsión y el anterior? La previsión es lo que ellos consideran que podría afectar el mercado, esa noticia, ¿sí? El mercado de esa divisa. Y la anterior es esa noticia en tiempos anteriores, pudo haber sido el año anterior en ese mismo discurso, por ejemplo, o en esa misma noticia, cómo afectó esa misma divisa. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo, digamos, esta del dólar, que es de 2 estrellas, entonces ustedes miren, precios del gasto del consumo personal subyacente. Bueno, dice previsión 0.6% y la anterior 0.7%. Afectó el año pasado casi lo mismo de lo que va a afectar esto y no es mucho. ¿Será que va a afectar mucho la operativa? Probablemente no, ¿cierto? A pesar de que miren que 2 estrellitas, ¿sí? Esta, por ejemplo, es de 2 estrellas, no tiene una previsión, no saben si va a afectar la divisa.
pero el año pasado afectó un 3,6%. Muchachos, yo por ahí no me metería mucho. Habría que esperar más bien cómo se mueve la divisa y después de esa noticia más bien operamos, ¿sí? Entonces van viendo más o menos cómo es la cosa de las noticias, no es solamente mirar y, ay, sí, ya, una estrella, no hay nada, chao. No, hay que ponerle un poquito más de piensa a la cosa de las noticias para que no nos vaya a tirar al piso las operativas. Y les iba a mostrar lo de los discursos, pues que no veo ningún discurso por acá. Espérenme, yo miro si por aquí hay. Ah, bueno, miren. Por ejemplo, estas noticias que salen acá como con una bocinita, ¿sí? Son declaraciones o discursos. Esas son las que yo les digo que probablemente no tengan impacto en ese mismo momento, porque como apenas es un discurso y apenas se va a dar la declaración, hay que esperar qué impacto tiene esa declaración sobre la divisa que vaya a afectar. Entonces no es impacto inmediato, es un impacto que se ve después, entonces no siempre afecta de una. ¿Listo? A no ser, como les digo, que sea el presidente de Estados Unidos, con eso sí no se metan, muchachos, porque esa vaina mueve las noticias, lo que ustedes no se imaginan. Bueno, y miren por acá la otra noticia, la otra página de noticias, que es Forex Factory. Forex Factory, la diferencia es que no califica las noticias con estrellitas, sino con carpeticas. Listo. Las carpeticas, entonces, ¿cómo las muestra? Si es carpeticas rojas, es que tiene mucha volatilidad. Si son carpeticas naranjas, son mediana volatilidad. Y carpeticas amarillas es baja volatilidad. Entonces, con eso, nosotros más o menos sabemos cuál es el impacto de la noticia. Pero miren que tiene lo mismo que las otras noticias que les estaba mostrando, y es el anterior y el previo, para que también analicen cómo afectó la vez pasada esa misma noticia y cómo puede afectar en este momento esa noticia a la divisa de la que estamos hablando. Listo. Miren que las noticias son muy similares y aquí también habían noticias hasta las 6:30. Voy a mirar acá. Sí. Miren que ya se abre desde la 1 de la mañana, que era más o menos lo que estábamos viendo en la otra página. Entonces, por ahora, pues la noche está como muy quieta. Ya la madrugada sí la cosa se pone distinta y hay que empezar a mirar qué puede estar pasando para que no se nos vayan a mover mucho las operativas. ¿Listo? Entonces, siempre cójanlo como una costumbre. Antes de sentarse a operar, ábranse las páginas de las noticias y miren. Si el mercado está muy afectado por las noticias, mejor muchachos, aléjense de la operativa un ratico y esperen. Miren cómo se mueve ese mercado y ya después sí, mejor operamos después de que pasen las noticias y que eso se mueva como se tenga que mover y ya sí empezamos a operar. ¿Listo? Sobre todo en binarias, que son operaciones corticas, esas noticias que mueven el mercado así muy de una, nos hacen unas raras horribles y nos hacen que perdamos las operaciones muy rápido y sin ninguna razón. Listo. Dudas, chicos, con el análisis fundamental. O podemos continuar. ¿Todo claro o todo no claro? Todo claro, dice Dani. Todo claro, dice Chivi. Anita. Bueno, Yuresca, muy bien. Bueno, chicos, les voy a hablar entonces del último temita que teníamos hoy. Ay, hoy la clase no es muy larga, pero la idea es que tengamos estos temas que son muy concisos, muy claros para que podamos operar tranquilos y podamos saber cómo operamos sin ningún inconveniente. Y es esta otra parte de acá. Espérenme que esto no me cambia. Son los tipos de gráficos. No sé si ustedes se han puesto a, digamos, cacharrear los brokers y todos tienen varios tipos de gráficos. Todos usamos un mismo tipo de gráfico casi siempre, pero hay como 4 tipos de gráficos y todos nos dan información distinta. Entonces, hoy les traigo acá algunas de las características de los tipos de gráficos que tenemos en todos los brokers y en todas las plataformas de visualización del mercado para que miremos para qué sirve cada uno, de qué están hechos y para qué se usan y para saber si nos sirven de algo en nuestra operativa
cualquier momento. Entonces, miren, por acá les traigo el más básico de todos, muchachos, que es el gráfico de líneas. ¿Listo? Ese es el más sencillo de todos. Es una raya, básicamente, que conecta los precios de las divisas que van en el mismo intervalo, dependiendo de usted en qué temporalidad pone el mercado para verlo. Entonces conecta los precios, si ustedes ponen en horas, en días, en meses, en lo que sea, ahí va conectando el precio con una rayita. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el gráfico de líneas? Ese no toma en cuenta detalles como los puntos más altos ni los puntos de apertura, sino solamente los puntos de cierre de lo que podríamos llamar las velas en los gráficos que nosotros más usamos. ¿Listo? No toma en cuenta las mechas de las velas, por ejemplo, sino que solamente en los puntos de cierre va marcando las líneas. Entonces no nos da tantos detalles del mercado, pero es súper útil para marcar tendencias. Si ustedes necesitan ver una tendencia clara del mercado, este gráfico es súper útil porque ustedes no se van a confundir con el mechazo, que si necesito trazar la línea, entonces me confundí con la mecha. Entonces, no, este es muy útil para ese tipo de cosas, porque nos va a mostrar una gráfica de tendencia limpiecita. Por donde va la tendencia, por ahí va el gráfico. ¿Listo? Entonces, este tipo de gráficos, por ejemplo, para ese tipo de cosas es muy bueno. Este es donde lo vemos, por ejemplo, muy frecuentemente. No sé si alguno utilice Binary Cent. En Binary Cent solamente se utiliza el gráfico de líneas. Entonces, quien utiliza Binary Cent le toca aprender a manejar el gráfico de líneas porque no tiene opción de otro gráfico. Entonces, por ejemplo, ahí les dejo ese dato. Existe también el gráfico de barras. Yo creería que este es el que menos utiliza la gente porque en realidad no he visto a casi nadie que lo use. Da un poquito más de información que el lineal. Digamos que son unas velas simplificadas, podemos decirlo así, y hay de dos tipos. Listo. Si ustedes se van a TradingView, les da la opción de este tipo de velita, de velita no, porque son unas barras, de barritas, que es el OLHC. ¿Qué nos muestra esa barrita? La OLHC nos muestra el alto, el precio de apertura, el precio del cierre y el bajo, ¿sí? La LHC no nos muestra el precio de apertura, ¿sí? Esa es la diferencia entre las dos. Entonces, nos da un poco más de detalles del mercado. Miren que nos da casi que los mismos datos que una vela japonesa normal, porque nos da el alto, la apertura, el cierre y el más bajo, porque nos muestra entonces lo que serían las mechas, ¿sí? Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, el otro tipo de barras, que es el LHC, no nos muestra precio de apertura y solamente nos muestra el precio de cierre y el más bajo y el más alto. No nos muestra dónde abre la barrita. Entonces, este en realidad no es muy utilizado, pero pues ahí les dejo también como el dato. Las velas japonesas, chicos, que es el más utilizado, es el que más información nos brinda porque nos da precio de apertura, precio de cierre, el recorrido del precio porque nos dejan los mechazos hasta donde sube, hasta donde baja el precio, entonces nos muestra todo el recorrido que hace el precio durante el tiempo que nosotros estemos viendo la vela, entonces nos da mucha información sobre esa parte del mercado en ese tiempo. Y el último que existe son las velas Heikin Ashi. Las velas Heikin Ashi significan como un promedio, ¿cierto? Entendámoslas como un promedio del mercado. Son unas velas que se usan para ver tendencias del mercado. ¿Qué pasa con estas velas? Sí dejan mechas, ¿sí? Esas sí dejan mechas. Pero por lo general, si ustedes miran, no en todos los casos, pero si ustedes miran un gráfico de velas Heikin Ashi, las velas que dejan generalmente van hacia el lado de la tendencia que está marcando el gráfico. Hay una que otra que se sale como de esa regla, digámoslo así, pero por lo general las mechas que deja son hacia el lado que va la tendencia. Si ven también un gráfico de Heikin Ashi, van muchas velitas de la misma tendencia muy seguidas, ¿sí? ¿Por qué?
porque ellos lo que hacen es que se calculan, esas grafiquitas de esas velas se van calculando sobre una media móvil que a nosotros no nos las muestran, sino que eso lo va haciendo el gráfico sobre sí mismo. Y esa media móvil hace que se haga un promedio en el precio del mercado y se vaya marcando la tendencia. ¿Para qué se usan mucho estas velas? Para ver si ese par de divisas tiene una fuerza determinada, sea alcista o bajista, y para ver en qué dirección va, para poder tomar decisiones de operativas. ¿Listo? Heikin Ashi en realidad significa barra de promedio, también son velas japonesas, pero son otro tipo de velas japonesas. ¿Listo? Miren, por ejemplo, les voy a mostrar acá. Miren, por ejemplo, acá, si yo hago una comparativa de esta misma divisa, ¿sí? Miren que es que esta misma divisa, estoy buscando otra cosa. De esta misma divisa, listo, tengo euro dólar en ambas pantallitas, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, que acá me muestre Heikin Ashi y acá me muestre velas japonesas normales. ¿Qué pasa? Ven que es que aquí están a 5 minutos y allí están a 1 minuto. Listo, ahora sí. Ahora sí. Miren las diferencias que se ven en las gráficas. En la parte de Heikin Ashi, ustedes no ven los retrocesos del mercado. Eso no se marca en las gráficas de Heikin Ashi. Entonces miren que en esta gráfica de la derecha, ustedes ven en esta tendencia bajista, que va bajando, bajando. Aquí hubo un retroceso. Aquí se marcó un retroceso. Entonces miren, por ejemplo, marquémoslo acá con el lapicito. Vamos acá. Acá hubo un retroceso. Santo Dios. Espérenme un segundo. Ahí, esto no me deja dibujar. Bueno, acá hubo un retroceso. Si ustedes ven en la tendencia bajista, en la cuarta vela de la bajada hubo un retroceso. Miren que acá en la gráfica de Heikin Ashi no se marca el retroceso, ¿cierto? De igual forma, en la sexta vela de la bajada hubo otro retroceso. Miren que aquí en Heikin Ashi no se marca ningún retroceso. ¿Qué marca el Heikin Ashi? Marca velas más pequeñas de la misma tendencia bajista, marca velas más pequeñas y de pronto con más mecha, ¿sí? Entonces ahí uno va viendo como que no tiene tanta fuerza, pero sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. ¿Listo? Pero esos retrocesos no me los marca, por lo menos no en velas de tendencia contraria, si la tendencia sigue bajando. ¿Listo? Cuando hay un cambio de tendencia marcado pues o confirmado, ahí sí ya cambia la cosa y se van a ver velas de la otra tendencia ya continuas y seguiditas. ¿Listo? Pero es para ver tendencias continuas del mercado que se vean por largos periodos de tiempo. Entonces, si ustedes quieren ver una tendencia marcada del mercado, esto es un gráfico muy útil. ¿Listo? Ahí, ahora sí le dio por dibujar. Dios mío. Listo. Muy bien. Y miren lo de las mechas, lo que les decía de las mechas. Miren, por ejemplo, acá. Miren en esta tendencia bajista, que todas las mechas de esta tendencia van hacia la parte de bajista. Solamente cuando va perdiendo fuerza, empieza a sacar mechas hacia la otra tendencia. ¿Sí? Tendencia alcista, mechas solo hacia arriba. Solamente cuando son velas muy pequeñas, que no tiene como la fuerza suficiente, las mechas empiezan a ser como hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Pero cuando la tendencia está marcada, las mechas siempre son hacia el mismo lado y nunca te va a sacar mechazos hacia el otro lado. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan muy claro del gráfico de Heikin Ashi, que son cositas como a analizar que ustedes pueden tener pues como en cuenta cuando vayan a hacer operativas diferentes. ¿Listo? Esto, por ejemplo, si no estoy mal, lo utilizan mucho en operativas de OTC, porque en OTC la tendencia tiende a respetarse en ocasiones, no siempre,
pero en ocasiones y en OTC tendían a utilizarla bastante en algunas operativas y en algunas estrategias. Entonces, ahí fue donde yo más las he visto utilizar. Listo, chicos, ¿alguna duda con esta parte de las gráficas? No me está escuchando. ¿Todo claro? Recuerden que si tienen dudas, este es el momento. Yure, ¿recomendable operar con velas japonesas? En general, son las que más información brindan, pues son las que más información dan a la hora de operar. La mayoría de las estrategias son basadas en velas japonesas, a no ser de que tú operes con una estrategia que o tú te inventes o estés operando con la estrategia de alguien que se base en otro tipo de gráfico, lo recomendable sería operar en japonesas, porque son las que más información dan y las que más sencillas son de usar en este contexto. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces, si no nos quedan más dudas, muchachos, entonces yo creo que podemos ir terminando por el día de hoy. Espero que todo les haya quedado súper claro, que esto les sirva mucho para seguir la parte del aprendizaje en la parte de opciones binarias y en la próxima clase seguimos profundizando más en los temas de binarias para que sigamos aprendiendo bastante. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz noche, que estén súper bien y hablamos en una semanita. Chao, chao.